Hasta las 10 hablamos de salud gracias a nuestra colaboración con el grupo HM-IMI y su hospital en Toledo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco José Roig, que es neumólogo de HM Hospitales. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para hablar unos minutitos hasta las 10 de las infecciones respiratorias. Con estas temperaturas, doctor, ¿existe una fórmula que nos pueda evitar el resfriado? Bueno, es verdad que está incluso demostrado por laboratorio que las temperaturas extremadamente bajas favorecen los procesos de tipo catarral, fundamentalmente de tipo vírico. Es complicado a veces evitar esto, pero sí que es importante evitar la exposición directa de la vía aérea superior, especialmente pues, bueno, la nariz y la boca, directamente a estas temperaturas tan extremas, pero sobre todo también a lo que son los cambios bruscos de temperatura. Es decir, que cuando sometemos, aunque no haya mucho frío, cuando sometemos a un cambio brusco, me refiero a diferencia de más de 15 o 20 grados de golpe, a la vía aérea superior, entonces sí que podemos favorecer esto. Por tanto tenemos que proteger la vía aérea superior pues con lo que buenamente podamos tener, aunque ahora tenemos desde hace tiempo el uso de la mascarilla, que yo creo que es un buen remedio para seguirlo empleando en estos momentos. Claro. Hola doctor, buenos días, soy Ana. Hola, Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo podríamos diferenciar una gripe de un resfriado? Bueno, la diferencia está en que el resfriado común es una patología normalmente de vía aérea superior en el que el paciente tiene una sintomatología que consiste en congestión nasal, estornudos, a veces va acompañado de dolor de cabeza, de malestar general. No suele producir más allá de un cuadro que se limita a la zona nasal y normalmente no va acompañado de fiebre. En el caso de la gripe es un cuadro ya más sistémico, más general, que puede afectar tanto a la vía aérea superior como a la inferior, es decir, allá a la zona pulmonar o bronquial, y que sí que produce en la mayoría de los casos fiebre. Es decir, las dos patologías tienen en común que son víricas, pero el resfriado común es más un proceso más de duración más corta, que ocasiona menos afectación a nivel general, menos postración, y en cambio la gripe sí. Pues lo apuntamos. También quería hablar de un mito que dice que un resfriado mal curado podría derivar en una infección respiratoria si se agrava. ¿Podría confirmarlo? ¿Es cierto? Sí, efectivamente. Muchas veces, o digamos casi en la mayoría de las ocasiones, los procesos infecciosos de las vías aéreas inferiores, es decir, lo que es ya bronquio, bronquiolos y tejido pulmonar, casi siempre han debutado con un proceso inicial en la vía aérea superior, que puede haber sido directamente por un proceso bacteriano o por un proceso de tipo viral, ¿no? Y en personas especialmente predispuestas, pues porque tengan un sistema inmunológico no excesivamente óptimo, o porque tengan determinadas patologías crónicas, como enfermedades pulmonares de tipo EPOC, o diabéticos o pacientes cardiópatas, sí que un proceso catarral, si no se cuida bien, puede derivar en un proceso ya más de vía aérea inferior. De hecho, al hilo de esto, leía en varios estudios que las reinfecciones respiratorias eran la mayor secuela de la pandemia. Sí, efectivamente, una de las cosas que nos ha llamado la atención a los neumólogos y también a los médicos de atención primaria es que este invierno ha sido un poco diferente y peculiar con respecto a otros, ¿no? Los picos, tanto de coronavirus como de gripe, como de VRS, se han producido antes de lo previsto, aproximadamente incluso un mes antes de lo que teníamos previsto, y han sido de mayor intensidad. Y después de haber pasado estos procesos, muchas personas se han vuelto a reinfectar, pero no por el mismo virus, sino por otro. Es decir, es como si en esta temporada pues hemos visto más casos de reinfecciones. Pero no sabemos si es porque el sistema, digamos, de defensa o el sistema inmunológico estaba afectado, o bien porque no ha dado tiempo a recuperarse, dada la co-circulación de varios virus al mismo tiempo en muy poco tiempo.
De hecho, el colapso en las urgencias hospitalarias ha debido principalmente a la gripe, al COVID y a esas afecciones pulmonares. Sí, 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 efectivamente. Y ha ido por oleadas. Al principio empezó siendo el COVID. Cuando bajó, digamos, la incidencia de casos de COVID, apareció el VRS, sobre todo el virus respiratorio sincitial en la población infantil, en niños entre 0 y 4 años de edad. Y cuando ya empezó a bajar el pico de VRS, empezó a aparecer el de la gripe. Es decir, que hemos tenido como 3 oleadas de virus diferentes que han efectivamente pues colapsado todo el sistema sanitario. Y doctor, ¿qué es lo más que más preocupa a día de hoy en el COVID? Bueno, en el COVID ahora mismo hay datos para ser optimistas en el sentido de que incluso ya hay países que se están planteando que probablemente esta primavera se rebaje el nivel que se considera de gravedad del COVID. Esto quiere decir que se va a considerar a esta enfermedad casi como una gripe, con lo cual solamente se va a recomendar la utilización de la mascarilla en las personas que estén infectadas y todo el mundo, el resto de personas, tanto estén en espacios interiores como exteriores, la dejarán de utilizar. O sea Claro. que es posible que en primavera veamos un poco ya la luz de este túnel y que la situación cambie, ¿no? Lo que quizá preocupa un poco es que se ha bajado la guardia en muchos países con respecto no tanto a las medidas de protección respiratoria, sino con el tema de la secuenciación genómica y de la investigación en laboratorio de las variantes que se están estudiando. Es decir, antes parece que se secuenciaba más, se podía cazar, por así decirlo, con más prontitud una nueva variante y ahora parece que esto como que se ha ralentizado Ujú. y parece que ya no nos interesa tanto a veces investigar en nuevas variantes. 30 segundos me quedan, doctor. Se plantea retirar la mascarilla de transporte público. ¿Cómo lo ve? Pues a mí no me parece una mala idea porque eh, mm, yo siempre lo he dicho en todos los ámbitos que la utilización de la mascarilla, si se utiliza, tiene que ser adecuadamente en todos los entornos, no solamente en uno muy concreto. Entonces, yo creo que el utilizar una mascarilla en transporte público, donde todos sabemos que se emplea de forma irregular y de forma inadecuada, pues o se usa bien o no se usa, pero yo creo que al final lo más sensato igual es decir solamente que la utilice el que esté enfermo. Claro. Doctor Francisco José Roig, neumólogo de HM Hospitales, gracias por estar con nosotros y buen día. Muchas gracias. Hasta luego.